Buenos días a todos y agradecer la presencia de quienes habéis venido al acto y también el apoyo de quienes no han podido venir y lo han mostrado a través de diversos medios. También quiero agradecer las intervenciones anteriores del alcalde, luego hablar un poco de ellas, de Miguel Ángel, mi consejero, y por supuesto de la homenajeada de Olga. Y también quiero agradecer la presencia de los miembros del Consejo Editorial, de los que hoy solo nos faltan aquí Antonio Colinas por razones de trabajo, Luis Pedro Carnicero por lo mismo y Manuel Raigada por lo mismo. Hoy están aquí con nosotros Carlos López Combarros, Adolfo Alonso Ares, Eugenio Fernández, José Gabriel González Arias, Marta, que la veo por ahí atrás, tenía sitio adelante, Marta, ya lo sabes, Martín Manceñido, Miguel Ángel, que está aquí, lo vuelvo a repetir, y Pedro, mi hermano. También agradezco la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza, que nos ha cedido este local y nos ha facilitado los medios logísticos, como puede ser micrófono, sonido, lo que es necesario para un acto de esta magnitud. Y, por supuesto, la colaboración de Caja España Duero, que ya lo digo más veces, es importante, no es tan importante como era, pero sigue siendo muy importante para que en el desarrollo de este acto se pueda seguir teniendo un cariz, digamos, que le hace ser el premio más importante de los que se conceden en La Bañeza con mucha diferencia. ¿Por qué? Entre otras razones porque es un premio democrático, porque lo presenta la gente a los candidatos y porque lo vota un grupo democrático que es el Consejo Editorial, que presido en ese caso como director del Adelanto Bañezano. Nos hubiera gustado, recojo las palabras de José Miguel, pues que hubiera habido más mujeres. Pero es verdad que no se presentan mujeres, no nos presentan. Las candidaturas hay pocas veces que presenten mujeres. Esperemos que de ahora en adelante, que la Universidad Española ya cuenta con más mujeres que hombres ahora mismo, pues, o en otros campos, no solo de la universidad, pues haya más candidatas y se pueda conceder a muchas más mujeres. También agradezco la colaboración de las confiterías bañezanas Imperiales Alonso, Conraditos que va a poner en la comida, vais a probar los Imperiales de Alonso, los Conraditos de la confitería de Conrado, las trufas de Peñín y las yemas de Zorita. Y las colaboraciones en la separata, que os entregaremos en la comida, tengo aquí la primera, que se la voy a entregar a Olga, que son pues las portadas del artista y miembro del Consejo Editorial, Eugenio Fernández, que está por aquí haciendo fotos, que es un gran artista bañezano. Y luego colabora el alcalde José Miguel Palazuelo, Miguel Ángel González, José Luis Puerto, Antonio Colinas, Margarita Torres, Alejandro Banderas, Manuel Raigada y Julio Carvajal. Y quiero también recordar a los anteriores distinguidos con el premio, que ya citó Francis, y a los que felicito. Porque La Bañeza tiene que empezar a ser, y yo creo que empieza un poco a serlo ya, una unidad de gente, como se dice ya en determinados discursos, en pro de mejorarla. Desde que me hice cargo del Adelanto Bañezano en el año 2007, me propuse recuperar para La Bañeza a mucha gente a través de la entrevista de Contraportada, a mucha gente bañezana que lo agradecieron en el alma que se les volviera a llamar desde aquí y que muchos han vuelto a La Bañeza y han vuelto a valorar La Bañeza gracias a eso. El Adelanto es el decano de la prensa bañezana, es uno de los periódicos más activos de España, es una ventana abierta, es un periódico independiente, es un periódico libre, es un periódico que seguirá, espero, muchos años. Recuerdo también al equipo que tengo trabajando conmigo, empezando por Sara, que es mi mujer, que siempre está a mi lado, Francis, que acaba de presentar el acto y que bueno, pues es quien diseña y maqueta el periódico, incluso también colabora como redactora y como fotógrafa. Joaquín, que está por ahí, y también los colaboradores habituales que este año han sido, como siempre, Miguel Ángel Rabanal en Deportes, Marta del Río con su columna simpática que siempre sorprende, Javier Fernández Lozano, geólogo, Marián Fuertes, que está ahora mismo en Nápoles por razones de trabajo de su marido, que como sabéis es marino, y Daniel Ortiz Herrero, abogado, que se ha incorporado recientemente. Este equipo, junto con los empresarios, que ha habido una crisis, la hay, estamos saliendo un poco de ella, esperemos que aquí tarda un poco más en llegar a la salida, pero esperemos que tardamos. Tengo que agradecer también a la labor de los empresarios que apoyan el Adelanto cada vez que voy a verlos. Sin ellos no se podía hacer una revista de esta calidad, con este papel y con estas colaboraciones, porque los colaboradores la verdad es que no cobran, pero hay que también saber ser agradecido de todos los que ponen
el granito de arena para que este periódico tenga el valor que tiene ahora mismo, como sabéis, que se está estudiando en varias universidades, como un ejemplo de una ciudad pequeña con un periódico grande. Y lo digo así de claro, un periódico grande. También quiero agradecer a los suscriptores que, a pesar de la crisis, siguen en aumento, lo cual es una noticia muy buena para nosotros, y los lectores que nos siguen semana tras semana. Y ahora, recogiendo un poco, me voy a centrar ya en Olga. Olga es una mujer que hay que conocerla para saber el valor que tiene para la Bañeza y para la comarca. Hablaba ella en su discurso de que si de Posada o de la Bañeza. Bueno, es que para mí ser de Posada o ser de la Bañeza es lo mismo. La Bañeza se forma de gente que ha venido de aluvión de las comarcas, y la Bañeza depende de las comarcas y las comarcas dependen de la Bañeza. Lo digo todos los años. Esto de yo soy de la Bañeza, de 3 generaciones o 4, estas cosas es que no me cuadra. Si nos empezamos a mirar en la historia, hay varios historiadores importantes por aquí, Valentín, Margarita, Alejandro. Si empezamos a mirar en la historia, tenemos mezclas en esta tierra de todas las etnias y de todos los grupos que poblaron la península ibérica. O sea, que eso de que yo soy de 3 generaciones, mire, perdone, usted luche por la Bañeza, haga por la Bañeza, que es lo que intentamos hacer mucha gente, a la cual a veces se critica más de la cuenta, que no se debe. Hay que intentar hacer una Bañeza de todos. Es increíble la cantidad de gente importante que está dando esta tierra, en campos de todo, del saber, de la cultura, del deporte, de las ciencias, de las letras, y eso debemos aprovecharlo. De hecho, se está haciendo ya, se está empezando a aprovechar. Eso es algo que se debe aprovechar. Me decía Olga que la base nos decía a todos, que la base de su vida era la familia y los maestros, y ahora la gente. Pues bastante base tiene eso. Bastante base tienes. Olga no solo es la pasión con la que vive el museo, sino que es también la dedicación y la de horas y horas luchando, viajando, invirtiendo dinero para conseguir esa joya, ese faro que alumbra a toda la Bañeza, y que pido también que sea un estímulo, como decía el alcalde hace un momento, que sea un estímulo para la Bañeza y para los bañezanos. Porque tenemos un museo importantísimo y Olga sabe el trabajo que ha costado, y pide también que la Bañeza valore en su justa medida lo que tiene. Porque hay gente, es verdad, que todavía no le ha dado la importancia. También Miguel Ángel, ante el cual me quito siempre el sombrero, porque es uno de los oradores, vamos, para mí un orador excepcional, decía que lo importante es la convivencia serena, y que notaba como modélica y generosa la Bañeza. En la Bañeza, si nos olvidáramos a veces de partidismos y uniéramos fuerzas, y no hubiera dos grupos por citar algo de deportes, 2 grupos de águilas, 2 corales, dos de todo, aquí de todo hay 2. Pero vamos a ver, no podemos unir fuerzas y unirnos para mejorar esta ciudad y para mejorar el contorno. Estamos en una tierra rica, en una tierra tocada por Dios. Yo siempre lo comparo con la Mesopotamia, con los ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates. Aquí tenemos 3 ríos, aparte de unas comarcas riquísimas a las cuales debemos valorar. Por eso pido, como decía Miguel Ángel, que haya un amor hermanado en una casa generosa donde cabemos todos y donde la gratitud sea la principal virtud que se le atribuya a quien consigue un premio como Olga. Gratitud y aplauso porque se lo merece. Gracias.